Ahora sí, entonces, solo para repasar lo que vimos ayer, pues fue el semáforo. Bueno, íbamos a ver la implementación del semáforo. Vimos que para implementar el semáforo necesitábamos antes, si voy a estar volteando o si ven que volteo, es porque estoy hablando al micrófono para que se oiga más claro. Entonces, bueno, es solo una aclaración. Déjenme lo grabo. Así está grabando. Les decía entonces, es la implementación del semáforo en hardware, pero para implementarlo necesitamos primero contar tiempo. Y para contar tiempo, pues empezamos a ver con el timer versión 1, que era una versión explícita. Es decir, cada uno de los estados representa un elemento de la cuenta. Por lo tanto, si tienen una cuenta de 10 estados, perdón, una cuenta de 4 bits, van a contar 16 veces, una de 5, 32, 64, 128, 512, bla, 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 bla. Es decir, tienen los estados explícitamente descritos. Esta máquina de estado finito vimos cómo implementarla en VHDL, bueno, pseudo VHDL, y nos quedamos en esta implementación final, si no recuerdo mal. Esta es esa máquina de estado finito de explícita. Pero les dije que esa no era la opción final. Tenemos una versión 2, que es la que vamos a estudiar el día de hoy, que es esta de aquí. Voy a explicarla otra vez, solo para retomarlo. Si ven que voy muy rápido, por favor me paran, no tengan problema con eso. Recuerden que ahorita estoy compartiendo pantalla completa, entonces no veo si alguien escribe en el chat, entonces por favor, si tienen dudas, díganlo por el micrófono, porque no veo ni me llegan notificaciones de audio por el chat. Regresando a la explicación, entonces el timer en esta versión 2, lo que tenemos es el estado inicial, este estado L, que vamos a llamar carga, por eso la L, en la cual vamos a estar asignando a esta variable C, vamos a asignarle un input. Es decir, su sistema, si lo describieran como una entidad de VHDL, sería ese input. Acá tendría el input, en este caso es de 3 bits, observen, 1, 2, 3. Input de 3 bits, la salida es un bit nada más. Vamos a ponerle F y vale un bit nada más. La notación formal, lo voy a poner por aquí. Input está en un vector de 3 binario, es B a la 3, es como decir real, pero en binario sería solo el 0 y el 1, y es un vector de 3 bits. Y el F es un binario convencional, es decir, es un bit. Eso solo es una acotación de la notación. Regresando, entonces aquí tenemos esta entidad, tienen un reloj y tienen un habilitador, un enable. Esta es la entidad que describiría en VHDL y esta es la operación que se está generando en este otro estado. En el estado C estoy asignando a C, le estoy asignando lo que hay en la entrada, perdón, eso ocurre en este estado de aquí. Entonces, mientras la habilitación sea 0, lo que haya en la entrada, se va a estar almacenando en este timer. O sea, sí en el timer, pero vamos a llamarle la variable C, se va a estar almacenando. Cuando cambio ese enable por un 1, cambio de estado a C, y aquí voy a estar haciendo la cuenta. Esa cuenta va a iniciar justo en el último valor que hayan puesto en el input. Es decir, si aquí,
se generó, o bueno, en C se almacenó el número 5, eso equivale a un 101. Cuando pasan al estado C, la cuenta inicia desde ese 5, desde el último valor que almacenaron. Entonces la cuenta iría, el siguiente valor sería el 6, que es 110. Aquí estarían preguntando, vean que ya no importa cuánto vale el habilitador, porque en el estado C, lo que importa es el valor de C, de esa cuenta C. Si quieren, para no confundir el estado C con el valor de la cuenta, vamos a decir que este es C minúscula y por lo tanto C minúscula. Es decir, la variable que almacena. Entonces C mayúscula es el estado y C minúscula es el valor de la cuenta. Entonces este es el valor C minúscula. Al revés la flechita. Es el valor C minúscula. Entonces, el 110 es distinto que el 000. Sí, efectivamente son distintos, entonces vuelve a caer en este estado y luego va a incrementar. Vean la diferencia fundamental entre el estado L y el estado C. En el estado L, lo único que se está haciendo es la asignación, y lo que se hace en el estado, perdón, ¿sí lo dije bien? En el estado L solo se hace la asignación, y en el estado C lo que se hace es el incremento, por eso el más. Otra vez entonces, vuelvo a caer en este estado, en el estado C, tenía el valor 110, entonces incremento 1 más, tengo un 111, eso es C minúscula. Pregunto, ¿el 111 es distinto que el 000? Sí, efectivamente son distintos, y vuelvo a caer entonces en este estado e incremento 1. Como la resolución es de 3 bits, en realidad lo que tendría es un 1000, que son 4 bits. Pero como se pierde ese último bit, es decir, lo que estoy haciendo es reiniciar la cuenta. 000. Muy bien, entonces, este 000 es distinto que el 000. Pues no es distinto, son iguales. Y por lo tanto, en lugar de volver a caer en esta situación, hacen un cambio al estado siguiente. En este caso, la carga. Y no sé, bueno, hay un valor de salida 1, que indica precisamente que se acabó de contar. ¿Preguntas con la descripción de esta máquina de estado finito? No. Ok. Entonces, si no hay dudas, vamos a ver la implementación. No sin antes, pues, irnos a la tabla de verdad del incremento. Aquí lo que estamos haciendo es, esta F es vamos a el incremento. ¿Dónde estás? El incremento. Entonces, si aquí hay un 0, el siguiente pues sería un 1, 2, este sería un 3, 4, 5, 6, 7, y como no hay 8, bueno, la resolución de 3 bits no nos da, pues se reinicia la cuenta. Es decir, tenemos 3 variables, tenemos que sintetizar 3 funciones. Estas dos primeras ya las vimos el día de ayer. La primera es una negación de C. Esa está fácil. F1 es una XOR de C1 y C0.
Y lo que tienen ustedes que hacer para que no se aburran es, ya sea con max términos o mini términos, sintetizar la función f2, esta que tienen aquí. Tienen 5 minutos, por favor. Y le pongo pausa a la grabación. La síntesis moderna de circuitos ya no se hace con compuertas discretas. Es decir, que los circuitos ya no tienen un montón de ANDs o un montón de ORs, o sea, ya no están construidos de esa forma. Esos se llamaban, esos circuitos se les llamaba GAL. No me acuerdo qué significaban, que era Gate, Array, no sé qué, Layer, creo, no me acuerdo. Esos circuitos ni siquiera yo cuando estudié la licenciatura se ocupaban, es decir, ya habían pasado de moda. Eran un montón, como les decía, de compuertas, OR o AND o lo que sea, conectadas y con memorias EEPROM se, se grababan esto. Hay un video, ahorita no quiero perder mucho tiempo en eso, pero se los pongo en el aula virtual, para que vean cómo antes, o sea, como cuando yo estudié la licenciatura, cómo teníamos que escribir circuitos y cómo tenemos que borrarlos con tecnologías similares a las GAN. Pero como les decía, esto ya pasó a la historia. Entonces, eso de la tabla de excitación es algo que en la práctica ya no se ocupa. Todo el diseño está construido a partir de una tecnología que se llama LUT, que es algo que se conoce como el Lookup Table. ¿Y qué es esto? Pues no es otra cosa que construir circuitos digitales a partir de multiplexores y flip-flops. Es decir, que como lo diseñamos en la clase de ayer, estamos diseñando el circuito como lo haría VHDL. Es decir, transformar estas funciones en una tabla de búsqueda que se hace a través de multiplexores. Nos estamos evitando un paso, que es, todavía estamos ocupando compuertas explícitamente, como las XOR y la negación, pero eso también se puede implementar con un multiplexor. Pero bueno, eso es del curso de lógica y diseño digital, entonces por eso estoy haciendo esta combinación entre los multiplexores y las compuertas lógicas. Pero ya, digamos, en el terreno aterrizado en la implementación en un FPGA, todos son multiplexores, conexiones a tierra, conexiones a alto y flip-flops. No sé si con eso, o porque si esto respondió la pregunta. Sí, profe. Ok. No se preocupen, vamos a diseñar muy poquito, o sea, sí necesitan saber lógica y diseño digital, porque lo vamos a ocupar para varias aplicaciones, pero no tienen que acordarse al 100% de, por ejemplo, tablas de excitación. Con lo que veamos ahora de de cómo armar los bloques, es más que suficiente. Entonces, les decía, esta síntesis se puede hacer, bueno, es una síntesis, pues sí, adecuada, pero supongan que le agrego un bit más a esta cosita de aquí. Es decir, un contador de 4 bits. Esto, póngale ahí una pausa al ejemplo. Vamos solamente a ver qué es lo que ocurre con 4 bits y vamos a generalizar esta función. Perdón. Déjenlo un poco más pequeño para que quepan todos.
A ver si con el F no. Creo que así se ve bien. Entonces son 4 bits y la cuenta pues es exactamente la misma. Tenemos aquí la negación, este sigue siendo un XOR. Este es exactamente lo mismo de arriba, pero se replica. ¿Sí se replica? Sí, se replica por el 0 y el 1. Es decir, hasta este momento lo que hicimos para 3 bits funciona, pero le estamos agregando una capa más, es decir, un contador más. Y pues tendrían que ver cómo solucionan ese nuevo problemita, ¿no? Entonces, ¿cómo podrían hacer el diseño sin necesidad de estar haciendo max términos y mini términos cada vez que agregan un bit? Pues vamos a analizarlo. Vean que en esta primera parte, vamos al caso que estábamos analizando hace ratito y luego lo generalizamos. Vean que aquí tienen una AND, solo en esta parte. Y aquí tienen la negación de una AND. Pero todo está en función de este 0 y este 1. Entonces, el truco viene a hacerse de la siguiente forma. Si ustedes tienen una AND, es decir, el F2, ¿dónde estás? Lo voy a hacer más por acá. F2 es igual a C1, C2, es una AND. Y esta inversión la vamos a hacer con una XOR. Ahorita le explico. XOR 0. No me equivoqué acá, ¿verdad? Es 0. C1 es son estos dos, la AND, aquí. Y la negación de la AND es este de acá. Ahora, ¿por qué les digo que es una XOR? Recuerden de álgebra de Red-Müller que si ustedes tienen una compuerta XOR, con un 1, la salida es X negada. Si no me creen, recuerden que tienen ustedes entonces, si tienen un solo bit, bueno, no, si tienen su tabla de verdad que es 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, y la XOR, esto es 0 y esto es 1. Para el mismo, cuando ustedes fijan el valor fijan un valor 1, quiere decir que solo le están haciendo esta parte haciendo caso a esta parte de la tabla de verdad. Entonces es el 1, ese es este valor de acá. Y X es el bit menos significativo. Y observen entonces que cuando X vale 0, la salida vale 1, y cuando X vale 1, tienen un 0. Entonces eso es, por eso estoy diciendo que una XOR con un 1 es un equivalente a una negación. Son completamente equivalentes. Entonces, bajo esa premisa, bueno, y la XOR,
No funciona ese comando. Y una XOR con un 1. Perdón, una XOR con un 0. Perdón, voy a tener que volver a hacer esto de forma rápida. Bueno, estamos en el caso contrario, entonces solo son los primeros 2 bits. Bueno, lo voy a pintar completo para que no haya dudas. S0 es justo esta parte de la tabla de verdad. La XOR, recuerden, era S1. Bueno, está acá. Entonces, una XOR con un 0, pues es X justamente, ¿no? No hay ningún cambio. Entonces, a eso es a lo que iba. Entonces, si ustedes le ponen una XOR aquí con C2, lo que está ocurriendo es que tienen una AND. Como es una XOR con un 0, entonces se quedan con la parte del AND. Para la parte de abajo de la tabla de verdad, tienen una XOR con un 1, entonces es la negación de la AND. Y así, con esta función, es como se escribe el F2. C0, C1 y XOR con C2. ¿Cómo se imaginan que se haría para la función F3? Pues para la función F3, vean que tienen casi lo mismo, ¿no? Tienen puros ceros. Solo cuando todos valen 1, cambia a 1. Es decir, es una AND con los 3 valores. Lo voy a hacer un poco más pequeño para no estar con ese... cambiando el ambiente de dibujo en la pantalla. Entonces otra vez tienen una AND con todos los valores aquí. Y en la segunda parte de la tabla de verdad, pues tienen todos unos, excepto el 0, es una NAND. Entonces ya podrían concluir que F3 no es otra cosa que C0. Bueno, para conservar el orden, vamos a tener C2, AND C1, AND C0, XOR con F3. No, perdón, con C3. Y si agregaran un bit más, pues entonces tendrían C3, C2, C1, bla, bla, bla. Y entonces aquí tienen una forma general de hacer este incremento. Si recuerdan bien lo que están haciendo en esta parte, sería un medio sumador de acarreo anticipado, pero se están obviando varias partes del circuito y por eso, o sea, si hicieran toda la reducción, llegarían a una expresión similar a esta de acá. Pero eso es válido solamente porque están incrementando en una unidad. Este tipo de trucos son los que vamos a estar utilizando todo el tiempo, que nos van a estar facilitando la vida tanto en el diseño de circuitos como en el diseño ya en implementación de microcontroladores y microprocesadores. Igual, si esto ya lo vieron, no sé si estoy yendo a demasiado detalle, por favor díganme para no gastar tanto tiempo aquí. Entonces, pues ya tenemos el incremento para 2. Y vamos a poder ya hacer el diseño. Para este tipo de máquinas de estado finito, vamos a requerir de 3 etapas. Una, el almacenamiento de la salida, o bueno, de la cuenta, perdón, en este caso va a ser la cuenta. Necesitamos almacenar la cuenta.
Eso va a ser una etapa de almacenamiento. Vamos a tener otra etapa de almacenamiento que es la de la que va a decir en qué estado estamos. Y vamos a tener una lógica para el cálculo de estado siguiente. Es decir, lo mismo que hacían en VHDL, pero vamos a ver cómo se ve eso en diagramas a bloques. Aquí está el diseño. Listo. Esta es la implementación de de la máquina de estado finito que tenemos allí arriba. Ténganla, a ver si les propongo. Déjenme, salgo de este ambiente. Les propongo que le hagan un screenshot a la máquina de estado finito, la dibujen para que la tengan a mano, para poder irle explicando. Es más, lo que voy a hacer es, lo voy a... Bueno, yo me lo voy a copiar y la voy a hacer en pequeñito para tenerla allá a un lado. Ok, ahí creo que se ve bien. Entonces, les decía que tenemos tres partes, que es la de el almacenamiento de la cuenta. Eso está siendo realizado aquí. Esa es la cuenta, C minúscula. Ahí se va a estar almacenando el resultado de la cuenta. El estado siguiente, no, bueno, más bien el estado actual, el estado en el que me encuentro, se está almacenando en este latch de un bit. Como solo son dos estados, pues si es 0 está en un estado y si es 1 está en otro estado. Este es sí, el almacenamiento del estado. Y déjenme borrarlo. La lógica del estado siguiente, es decir, cómo cambian al siguiente estado, es todo ese bunche de ahí. Ahorita lo vamos a ir explicando. Bien, vamos a empezar entonces primero con la lógica del estado siguiente. Observen que entonces estoy diciendo que el estado inicial pues es el 0. Eso no está incluido aquí, solo con propósitos didácticos, porque habría que agregar un multiplexor de 4 a 1 para incluir cómo se hace el reset del estado inicial. Pero muchos circuitos casi siempre todos los setean en 0 o en 1. Entonces, asumiendo que todo está inicializado en 0, pues vamos a inicializar en este estado, en el estado N. Si eso es cierto, entonces la habilitación aquí valdría, vamos a irlo simulando. Este análisis que vamos a hacer aquí es uno que vamos a estar haciendo constantemente cuando hagamos el análisis de arquitecturas de dispositivos en los microcontroladores. Entonces, esto no está de más que lo repasemos, porque les digo, lo vamos a estar analizando mucho en posteriores partes del curso. Entonces, retomando, la habilitación vale 0, es decir, están en este estado. Si la habilitación vale 0, quiere decir, y como estamos asumiendo que iniciamos todo en 0, en el latch va a haber un 0. Es decir, estamos en el estado L. Este va a ser el 1, entonces. Entonces la habilitación es 0, el estado es 0. La salida aquí tiene que ser un 0, no hay un cambio todavía. Entonces, por el selector pasa esta vía
hay un 0. Aquí entonces hay un 0. La salida del multiplexor vale 0. Entonces cuando haya un pulso, bueno, un flanco de subida, se va a reasignar un 0 en el latch. Es decir, toda esta configuración, mientras el habilitador valga 0, ustedes van a estar siempre en el estado 0. Aquí es importante que esta lógica de estos estados, de esta asignación de estados, no es interferida por otros factores, a diferencia de las tablas de excitación las que usó Gerardo. En esas sí hay una mezcla entre las variables de entrada con el estado y eso genera las salidas y el estado siguiente. Aquí no, por una simple razón, porque muchas veces la lógica combinacional para dar las salidas y el estado siguiente es mucho más compleja que dividirlo de esta forma, es decir, poner una parte que solo se dedique a hacer el cálculo del estado siguiente y otra que haga la lógica de salida. Entonces, por eso lo estoy haciendo de esta forma. Regresando entonces, supongamos, déjenme lo regreso hacia aquí, que lo voy a poner ahora en otro color para indicar que es algo subsecuente, naranja. El habilitador lo pongo ahora en 1. Eso quiere decir que estas conexiones, ya no, bueno, sí, ahí está conectado, pero lo que pasa ahora es lo de arriba, o sea, C1, ya no vale 0, ahora vale 1. Aquí en la salida del multiplexor tengo 1, y por lo tanto, cuando hay un flanco de subida, esto 0 se borra y tengo un 1. Es decir, estoy haciendo ese cambio de estado. Es decir, esta parte con dos multiplexores y un latch, lo que está haciendo es simular esta parte del circuito. ¿Preguntas al respecto? Yo sí, profe. ¿Y Sí. esa compuerta NAND de 3 entradas, para qué sirve? Es para el siguiente estado, ahorita lo explico. Ok. Permítanme saltarme, dejen salgo de aquí y me salto a esta parte. Bueno, primero el diagrama es esta máquina de estados finitos. Vean que lo que se está evaluando es que los tres valores sean ceros. Si los tres valores de C1, C2 y C0 son 0, pues entonces hago un cambio de estado, ¿no? Para todo el resto de combinaciones permanecen en C. Creo que no era necesario la tabla de verdad, con eso era suficiente. Entonces, la única forma de que, si yo estoy ya en el estado 1, es decir, aquí en el latch hay un 1, no importa lo que haya en la habilitación, aquí puede ser 0 o un 1, lo voy a poner como X. Recuerden que X es un estado no importa, o sea, es un estado 0 o 1, no importa que estés saliendo aquí, si un 0 o un 1, no importa porque a la salida del latch estoy seleccionando siempre este valor. Como siempre estoy seleccionando este valor, no le hace caso a nada de lo que esté pasando en el enable, que es justo lo que está emulando esta máquina de estado finito, que una vez que están en el estado C, o sea, este 1 que corresponde a este 1 de acá, no importa qué pase en el enable, sigue haciendo la cuenta. Eso es lo bonito de esta implementación.
que no depende del enable porque ya están en otro estado. Si lo hicieran con con una tabla de excitación, seguramente tendrían que sintetizar muchas funciones lógicas. Y aquí vean que es una compuerta lógica, 2 multiplexores y un flip. Es un latch de un bit, pero eso es exactamente lo mismo que un flip-flop tipo D. Bien, entonces, si están en el estado 1, pues únicamente le hacen caso, esto se va, únicamente le hacen caso a lo que está en esta NAND. Aquí a lo mejor no se ve, pero ese es un circulito. Esto es una NAND. Vean que lo que está puesto aquí es que la única forma de que esta NAND o de que este valor de aquí sea un 1 es que todos estos valgan 0. Porque 0 negado es 1, 0 negado es 1, 0 negado es 1. Entonces aquí tienen... déjenme un segundo. Así, todo esto les va a dar un... a la salida de la AND les va a dar un 1, pero con esta negación va a ser un 0. Perdón, ahí lo dije al revés, era un 0. Entonces, cuando todos estos valgan 0, estas tres, a ver, no la regué aquí. Ahí como que pusiste las, o sea, las variables, pero deberían ser normal, ¿no? Ya la estás negando después de la compuerta. No, lo que quiero hacer es que no salga, que permanezca en el... Ah, no, sí, está súper bien. Está súper bien. Ahora voy. Porque esta no es la salida, es el estado siguiente. Ahí voy. Denme un segundo. Sí, está bien. Es una NAND. Cualquier combinación que ustedes pongan aquí que sea distinta de 0, 0, 0, si ponen un 0, 1, 0, por ejemplo, pues al negarla, pues aquí tendrían un 1, 0, 1. Eso a la salida de la AND sería un 0, pero por esta negación, pues ya les daría aquí un 1. Entonces, a la salida del multiplexor tendrían un 1, que es este que se alimenta aquí, y quiere decir que estarían en este mismo estado. Es decir, estarían en esta retroalimentación. Déjenme lo ejemplifico con el siguiente valor de la cuenta. El siguiente valor de la cuenta, aquí tendrían un 1. Es el siguiente, lo estarían actualizando. Aquí todavía no vemos esa parte, pero créanme. Pues aquí tendrían entonces un 1, 0, 0. A la salida de la AND sería un 0, pero por esta negación de la NAND tienen un 1. Y entonces otra vez aquí tienen un 1. Y en el latch otra vez un 1 y se vuelve a seleccionar esa parte, es decir, otra vez están en este lazo de retroalimentación. Voy a simularlo todo. Al fin son poquitos valores. Estamos con ahora el 1, 1, 1. Esos tres valores al ser negados, pues aquí es un 0. A la salida de la AND eso es un 0. Que se convierte en un 1 en la NAND y entonces otra vez caen en el lazo de retroalimentación. El siguiente valor de la cuenta, pues como ya no hay más bits, tiene que ser necesariamente 0, 0, 0. Ese valor, al negarlos todos, pues ya tiene un 1. A la salida de la AND, eso es un 1. Pero como es una NAND, les da un 0. Entonces aquí en el multiplexor tienen un gran 0. Y eso en el ciclo de reloj va a reescribir ese 1 que tiene ahí, lo va a poner un 0. Es decir, van a regresar al estado N. Al tener aquí ya un 0, pues no importa lo que tengan por esta rama de aquí. Ahora lo que le van a hacer caso es a esta otra rama del multiplexor. Es decir,
que este truco de la NAND, lo único que está haciendo es el salto una vez que se acaba con la cuenta. ¿Preguntas? Espero no haberlos hecho bolas. ¿Esa parte del circuito cómo se llama? Esta es la lógica de estado. Bueno, la lógica de estado siguiente, de hecho. Y digamos, los 3 bits, ¿se los vamos a meter manualmente o cómo va a ser? ¿Cómo manualmente? Se va a ir cambiando el Ah, C2, C1, C0. no, estos son los valores de la cuenta. Ahorita los pongo. Eso lo voy a explicar en la parte de arriba. Pero no, ya todo esto es automático. Déjenme, entonces vamos un poco más arriba. Esta es entonces la lógica del estado siguiente. Si no hay dudas de esa lógica, es decir, esta únicamente me va guiando de cómo irme de un estado al otro. Entonces vean que esta salida, la que selecciona el multiplexor, también es la que selecciona este otro multiplexor. Es decir, aquí va a haber un 0 si están en el estado 0 o un 1 si están en el estado 1. Voy a ponerlo aquí y lo voy a poner de otro color para que no se confundan. Ups. Es que eso es... ahorita les... Así para que no se confundan que son dos cosas distintas. Solo lo estoy poniendo para que nos dé una guía. Entonces, les decía que sobre esta conexión, este cable, va el estado si es 0 o es 1. Si están en el estado 0, esta selección, lo que están diciendo es que en el input, hay que hacerlo un poco más pequeño. Que hay que ocupar esta otra. Ahora sí. En el input es lo que está entrando al sistema, es la cuenta, es ese 5 que les decía hace rato, como ejemplo. Entonces, si están en el estado 0, lo borro. Si están en el estado 0 y tienen una entrada 5, se selecciona esta. Esto pasa por esta retroalimentación, S5. Cuando haya un ciclo de reloj, en el latch se va a almacenar un 5. Si lo vemos, aquí por conveniencia lo puse al revés. En el bit más significativo tendría que valer 1. El menos sería, digo, el del medio tendría que valer 0 y el menos significativo 1. Eso da el 5. Pero no importa, toda esta lógica no importa porque le están haciendo caso solamente al estado 0. Y todo lo que pasa por aquí no importa porque en el multiplexor solamente va a estar habilitado lo que hay en el input, mientras el estado sea 0 o sea la selección sea 0. Ahora, si ese selector ahora vale 1, quiere decir que no importa que haya miles de cambios en el input, ya no se van a notificar. Eso no importa porque la rama que va a estar seleccionada es esta de aquí. Y suponiendo que ya habían cargado su sistema con un 5,
tenían entonces el 1, 0, 1 que les platicaba hace rato. Y entonces, siguiendo esta lógica, aquí hay un 1, la negación vale 0. Este es un XOR de un 1 con un 0. Esto vale, si es 1, 0, sí, 1, 0. Aquí tendrían, bueno, ese vale 1 y este vale 0. Aquí tendrían un 1. Y finalmente la lógica que discutíamos hace rato, aquí tienen un 1 con un 0, esto en la AND les da, no confundan por favor, es esta NAND de 3 valores con la función que definimos acá, la voy a pintar para que no haya confusión. No la confundan porque déjenme lo pongo con otro color. Esto que tienen por aquí es la F igual a C0 AND C1 XOR con C2. Eso es este circuito que tienen aquí. Es decir, la cuenta de F2 en este caso. Entonces teníamos que es aquí un 0 y un 1. Esta AND me da un 0. Aquí este vale un 1. ¿Sí? Este vale un 1. Perdón. Este cablecito vale directamente un 1. Con esta XOR aquí tienen un 1. Vean entonces, aquí el orden lo puse al revés. Solamente para que gráficamente se viera más bonito. El CN quiere decir la cuenta nueva, el bit 2 tiene un 1. Aquí tienen un 1 en el del medio y aquí un 0. Si había un 5 anteriormente, ahora tienen un 6. Ese 6 ya está integrado aquí en 3 bits. En lugar de 3 cablecitos lo paso a 1 en este orden. Entonces lo que antes valía un 6, digo un 5, ahora vale aquí un 6 y ese 6 en el momento que haya un ciclo, bueno, flanco de subida, ahora va a valer 6 y eso borra el 5 y le pone un 6. ¿Preguntas? Voy a hacer la simulación de todos los elementos que faltan, solamente para repasar y porque les insisto, vamos a ocupar este tipo de análisis un montón cuando veamos otros dispositivos electrónicos dentro de los microcontroladores. ¿Preguntas? No. Ok, creo que tener el micrófono de lado me está generando dolor de cuello. Necesito ver una estrategia para acomodármelo mejor. Si no hay cambios, entonces estamos con el ejemplo que teníamos un 6. Si tenemos ahora entonces la escritura de un 6, les decía es 1, tendrían 1, 1, 0. Y entonces, bueno, aquí tendrían un 0 por la negación. Esto valdría un 0, 1. 0, 1 en una XOR, esto valdría un 1. Aquí en una AND, aquí tendrían un Es un 0. 1, ¿no? ¿En En la ese no. XOR? ¿En En cuál? la negación. Ah, no. Sí, en la negación. Ah, no, sí, tienes toda la razón porque consideré
el C2 en lugar de C1. Tienes razón, C0 es un 0 aquí. Aquí vale 1, gracias. Aquí tienen un 0 y acá abajo tienen un 1. Ahora sí, esto es un 0. 0 con un 1 es un 0. Acá hay un 1 y eso en la XOR vale 1. ¿Sí está bien? Ah, ¿quién que creo? Medio sería 1. Sí. Sí, es una XOR con 1, 0, 1 y acá 1. Ahora sí tienen en el bit más significativo un 1 y un 1. ¿Qué es lo que pasa por el multiplexor? Regresa al latch, hay un flanco de subida, y lo que antes valía 6, ahora vale 7. Ok, súper bien. 7. Tienen un 1, un 1 y un 1. Entonces aquí tienen un 0. Un 1 con un 1. Eso en la XOR vale 0. En la AND, a la salida de un 1 con un 1 es 1. Con otro 1, con un XOR eso vale 0. Y entonces tienen en su cuenta 0, 0, 0. Entonces, otra vez en el flanco de subida, se evalúa esta condición, bueno, se reescribe esa condición y lo que antes valía 7, ahora vale 0. Es decir, se está reseteando la cuenta, pero en conjunto ese 0, 0, 0, como todo esto es un circuito, esto da un 0, 0, 0, hace que esto valga un 0, se reescribe el 0 y se hace el cambio de estado otra vez a la escritura. Es decir, que este circuito efectivamente representa la máquina de estados finitos que nos encargamos de diseñar el día de ayer. ¿Preguntas? ¿No? Justo así entonces es como funciona, o bueno, de una forma similar es como funciona la síntesis en VHDL. Una lógica de estado siguiente, esta de aquí, una lógica de estados, una lógica de estado siguiente, lo que tenemos por acá. El cálculo de la salida o de la lógica de la que resuelve el problema, en este caso la cuenta, el almacenamiento de es que no sé cómo llamarlo, pues sí, como todos los procesos dentro del estado, la lógica del estado siguiente y los almacenamientos. Para hacer esto, y observen que esto es bastante generalizable, porque si quieren una implementación para 4 bits, pues en realidad esta lógica del estado siguiente no cambia, porque no hay estos variables, no hay ninguna modificación en realidad. Pues, perdón, esta máquina de estado finito no se modifica, queda igual, nada más hay que incrementar un bit acá, y ese incremento de un bit por acá, pues es exactamente la función que definimos hace rato en borro. Necesitarían un latch de 4 bits, esta sería una NAND para un bit más. Aquí en esta lógica tendrían que incluir un C3, y ese C3, el nuevo C3, perdón, que es este de acá, no es otra cosa que el
C0 and C1 and C2 XOR con C3. Y eso se agrega aquí. Y todo el resto es exactamente lo mismo. Si quieren agregar otro bit, pues esta lógica no cambia. Únicamente hay que hacer más grande este latch con el correspondiente CN4, que como ustedes imaginarán, pues es C0, C1, C2, C3, XOR con C4. Y así sucesivamente. Esa es la ventaja de un diseño modular como este que estamos revisando ahorita. A diferencia de uno específico, como las tablas de excitación. ¿Preguntas? No, profe. Vamos a tomarnos 5 minutos de receso porque ya sé que esto es demasiada información. Si quieren, mientras, bueno, pauso esto. Entonces, esta versión 3 de nuestro temporizador, vean que es exactamente igual Profesor. Perdón, déjenme lo comparto. Déjenme comparto pantalla. Gracias. Entonces, les decía que es la misma máquina de estados finitos que ya resolvimos, ya sabemos cómo se maneja el estado, el habilitador. Y ahora vean que lo que estoy diciendo es que mientras el bit más significativo de C sea 1, ¿tiene que ser 1? Sí. Mientras el bit más significativo de C es 1, entonces permanezco en este estado y la salida es el bit más significativo de C negado. Aquí está, como no le podía poner esa barrita, le puse el apóstrofe para indicar que está negado. El cambio de estado es cuando el bit más significativo de C, de la cuenta, es 0. Me regreso a la carga y la salida es el bit más significativo de 0 negado. Es decir, aquí esto sería un 0 y aquí valdría un 1. ¿Por qué esa definición que ustedes podrían preguntarme que es muy rara? Vamos a explicarla un poco. Voy a hacer esto un poco más pequeño. Si ustedes quieren contar 5 segundos, lo más fácil pues es indicar que el reloj, su frecuencia sea de 1 Hz. Eso implica que cada flanco de subida se ejecuta cada 5 segundos, digo cada segundo, entonces estarán temporizando a 1 segundo. Es decir, si aquí cargan una cuenta, lo pasan a esta cuenta, a este valor de aquí, mientras la salida valga 0, quiere decir que no han pasado 5 segundos, y cuando se convierte en 1, quiere decir que ya pasaron 5 segundos. Eso es esa medición de tiempo, de 5 segundos en este caso. Sin embargo, como lo implementamos anteriormente, no se puede usar, por lo menos no directamente. Para eso necesitamos el siguiente, o bueno, para que se implemente de esta forma, lo tenemos que hacer con el siguiente truco. ¿Cuántos bits? Recuerden que ahorita no estoy viendo el chat, entonces necesitan hablar. ¿Cuántos bits necesito para representar 5 segundos? 3, muy bien.
Ahí, entonces lo primero que tienen que hacer para usar esta máquina de estado finito y ver que solo cambie el bit más significativo, pues es considerar el número máximo de bits que necesitan para su cuenta, en este caso 3 bits, y le tienen que incrementar un bit a su cuenta, es decir, si tienen, en este caso que son 3 bits, esta máquina de estados finitos tiene que estar implementada con 4 bits, es decir, C está en el dominio de B4, 4 bits. ¿Por qué? Porque estamos utilizando la extensión de signo, es decir, el bit más significativo va a ser el bit de signo. Entonces, el 5 con 4 bits se representa como un 0, 1, 0, 1. Y lo que hay que hacer para la... Bueno, si empezamos a hacer la cuenta desde este valor, es decir, si en L hacemos la cuenta de 0, 1, 0, 1, que equivale a un 5, claro, pasan al estado siguiente y entonces va a contar 5, 6, 7, 8, bla, 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 hasta el 15 y luego pasa al 0. Es decir, cuando pase al 0, lo que van a estar haciendo es, bueno, si eso lo ven como bits, pues aquí en el 8 sería un 0, 1, sería un 1, 0, 0, 0. Los comitas que tenemos ahí. El 15 es un 1, 1, 1, 1. Vean que el bit más significativo es 1. Este de aquí. Y entonces pasarían cuando pasen 0, 0, 0, 0, que sería el siguiente elemento de la cuenta, pues ya irían de este estado a este otro estado. Pero no, o sea, esta extensión de signo tiene antes de aplicarla, como verán, aquí no, de hecho aquí ni siquiera harían ninguna cuenta porque vean, tienen 0, 1, 0, 1, pasan al estado siguiente, justo aquí en este elemento, el bit más significativo ya vale 0, y entonces regresan a L, es decir, ni siquiera cuentan. Es decir, si ustedes quieren contar 5 y hacen una extensión de signo, esta máquina de estado finito ni siquiera les va a funcionar para contar. Nada más almacena y ya. Y entonces seguramente se estarán preguntando, ¿y para qué hacemos la extensión de signo? Es porque nos falta una operación intermedia y esa es el complemento A2. Necesitan, para usar esta máquina de estado finito, el complemento A2 de la cuenta que quieren. Es decir, el complemento A2, le voy a poner más, una notación más bonita. El complemento A2 del 0, 1, 0, 1, ustedes lo pueden hacer con la negación y le suman el 0, o con el truco de copian todo, no, invierten todo hasta el primer 0. No sé, no me acuerdo. Y todo el resto queda igual. Vamos a ver si es cierto. Recuerden, el complemento 2, pues invierten todos los bits, es 1, 0, 1, 0, y le suman aritméticamente un 1. Entonces quedaría un 1, un 0, un 1 y un 1. Entonces mi truco lo hice al revés, no me hagan caso. El truco es, copian todos los valores de derecha a izquierda y, a ver, déjenlo lo verbalizo en mi mente. Es que ahí nada más sería, se dice, bueno, como tú lo quieres hacer, es solo, se va a cambiar cuando encuentres unos, o sea, si vas de derecha a izquierda, como el primer bit, el menos significativo es 1, se pasa y todos los demás los cambias. Sí,
Justo no, este es un mal ejemplo. A ver, lo que dice Gerardo es de derecha a izquierda. O sea, Gerardo lo dijo bien. De derecha a izquierda, el truco es copian todos los bits sin modificación hasta el primer uno. La desventaja de este ejemplo es que el primer bit ya es 1, entonces ya se arruinó todo. Entonces, ese sí lo copian, queda igual, y el resto lo invierten. Entonces quedaría un 1, un 0 y un 1, y ahora sí es este equivalente, ¿no? Si tuvieran entonces otra palabra, esto es solo en una nubecita de pensamiento. Si tuvieran entonces en este espacio de pensamiento, el ejemplo es si tuvieran un 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0. El complemento a 2 de toda esa palabrota, pues se copian exactamente igual hasta el primer 1, 0, 0, 1, y el resto es el que ya invierten. Entonces queda un 1, 0, 1, 1, 0. Y esa es una forma rápida de hacer el complemento a 2. Entonces, otra vez, para que no quede bien claro, de derecha a izquierda copian todo exactamente igual hasta que se encuentre en el primer 1, y a partir de ese elemento, todos los demás se invierten. Y les decía, pues este es un mal ejemplo porque desde el primer bit ya es 1, entonces ese es el único valor que se copia y el resto se invierte. Este quedaría como un 1, un 0 y un 1. Este es el complemento a 2 del 5. Y este valor es el que ahora sí se pone en la cuenta. Aquí le ponen entonces un 1, 0, 1, 1. Que, ¿a cuánto equivale en hexadecimal? Bueno, en decimal, perdón. Eso es un 8. Es un 11, ¿no? 4 Es un 11. más un 1. No, más un, perdón. Es un 2 más un 1. Muy bien, eso es un 11. En efecto. Entonces, ese lo voy a poner explícito, es 1, 0, 1, 1. O sea, cuando cambian el estado, eso es lo que vale. El siguiente valor sería un 1. ¿Cuál sería el siguiente valor? 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1 y 0, 0, 0, 0. Entonces pasan al estado siguiente, y esto sería equivalente a esto de un 11, 12, 13, 14, 15 y 0. Entonces pasan al estado siguiente y ese valor que valía 11 ahora vale 12. 1. Ahora, después el siguiente estado, bueno, el siguiente incremento vale 13. Ese vamos a contarlo como el siguiente paso. 14 es la cuenta 3. 15 es la cuenta 4. Y aquí vean, aquí está lo interesante. Por eso se ocupa el complemento a 2. Porque eso asegura que el bit más significativo sea un 1. Y otra vez por eso, ustedes tienen que calcular cuántos bits necesitan para la cuenta que requieren y agregarle un bit. Eso es lo que hace, bueno, es lo que garantiza que el bit más significativo sea 1 siempre en sus cuentas. Regresando entonces, aquí tienen puros bits más significativos. Hacen este siguiente incremento, que sería el quinto incremento, y ahora el bit más significativo que había estado valiendo 1, y recaían aquí mismo, ahora vale 0, y si eso vale 0, entonces regresan al estado anterior. ¿Dudas de esta implementación de la cuenta?
Entonces, esta es una forma muy elegante de generar cuentas. Porque todo se basa en el bit más significativo. Solamente tienen que ver si un bit cambió de 1 a 0 en una cuenta. ¿Cuál es el proceso? Pues otra vez, tienen que ver cuál es el valor de la cuenta, el máximo valor de la cuenta. Bueno, no, tienen que ver cuántos bits se requieren para esa cuenta, agregarle un bit y cargar el valor en complemento a 2. Y eso hace la magia.